Que como a las 11 toca esperar al señor presidente y él nunca llega. Que respete a los ciudadanos, respete a los colombianos. Por el desfile, más no por él, irrespetuoso. Bueno, estas fueron las imágenes que nos dejó el 20 de julio. Una fecha en la que celebramos no solo nuestra independencia, sino una fecha en la que damos honores a nuestras fuerzas militares. Damos honores a esas fuerzas que fueron creadas constitucionalmente para la protección del pueblo, para la protección del Estado colombiano. Resulta que desde que Petro llegó al poder, si hay algo de lo que se ha encargado es de minimizar, es de humillar a las fuerzas militares. Basta ver con ver la última imagen en la transmisión de mando, donde él se veía con esa desfachatez, donde él se veía como el soberano, el autócrata, en el cual las fuerzas militares tenían que rendirle honores y él sin ningún tipo de respeto. Pero esto va aunado a las miles de quejas de los soldados que han denunciado que no les han dado dotación, que no les dan la ración suficiente de alimentos, sin contar con los helicópteros que no se les hace mantenimiento, con las armas que no se les hace mantenimiento. Bueno, ha sido prácticamente una política de Estado desmantelar, humillar a las fuerzas militares. Y esto fue precisamente lo que quedó representado cuando Petro llegó tarde, sin importarle ni el pueblo ni las fuerzas militares. Pero esto no es gratis, esto no es que corresponde a un presidente que se enfiesta los viernes y los sábados le cuesta levantarse. No. Esto es toda una ingeniería social. La ingeniería social que ha sido montada por él hace años, en el cual se ha encargado de dañar la imagen del Ejército Nacional y a contrario sensu se ha encargado de hacer apología a la bandera del M-19, apología a los gestores de paz. Entonces, día a día, el ejército lo va minimizando. Esta fue la expresión del 20 de julio. Llegar en guayabera, llegar sin ningún tipo de respeto por nuestras fuerzas militares, pero cuando habla del M-19, ondearla con tal orgullo y hacer unas reminiscencias y unas historias inventadas, mientras defiende a los guerrilleros como los grandes defensores de las clases menos favorecidas, lo cual es una farsa. Y con el tiempo, pues claramente se ha evidenciado que esto no es verdad. Nadie que recluta niños para dañar el resto de sus vidas, para enseñarles a cargar fusiles y usarlos en contra de otros colombianos, puede querer el bien para el prójimo. No es verdad, es un engaño. Nadie que se lucra con el narcotráfico, que daña a otras personas, puede querer el bien de los menos favorecidos. Es una farsa, es incongruente, es un engaño. Entonces esto es toda una ingeniería social. Satanizó las fuerzas militares desde que usó los 6.402 víctimas de los falsos positivos como si hubiese sido todo el ejército, como si hubiese sido toda la institución la que realizó los falsos positivos. No unos pocos que ya están pagando por esta atrocidad, sino toda la institución. Pero mientras tanto, ya desde el poder, resulta que defiende, incluso va internacionalmente y dice, no, el ELN son unos angelitos. Sí, ellos reclutan niños, están secuestrando, están mostrando en las goteras de Bogotá que ellos están haciendo ahí incursiones, que día a día van avanzando hacia las ciudades, pero no, ellos son buenos. Los malos son los del ejército. Esa ha sido toda la ingeniería social. Pero sin embargo, resulta que sale también esta otra fotografía. Respete a los ciudadanos, respete a los colombianos. Por el desfile, más no por él, irrespetuoso. Respetuoso con las fuerzas militares. No solo con nosotros, no les pesar con esos soldados que los tienen ahí y él no quiere llegar al sol y al agua y él no llega. La fotografía del pueblo. El pueblo que
que salió a vitorear a sus fuerzas militares. Y es que el pueblo está viendo que las fuerzas militares, además de estar siendo desmanteladas, están siendo abandonadas por el comandante supremo de estas fuerzas militares. Están siendo abandonadas y puestas como carne de cañón en las zonas donde ya están ejerciendo soberanía las guerrillas de las FARC y el ELN. Esa es la realidad que está viendo el pueblo que se negó a rendirle honores al presidente, y todo lo contrario, lo que hicieron fue rechiflar, porque el presidente no representa al poder constituyente, porque el pueblo quiere a sus fuerzas militares. Esa es la realidad. Ese día estaba convocada un plantón en la Plaza de Bolívar, pero ¿qué ocurrió? Que muchas personas estaban rindiéndole honores a sus fuerzas militares, que también por eso es que llegó tarde el presidente, para correr absolutamente todo, porque aquí la gente sí le interesa sus fuerzas militares, aquí sí les interesa, y ya el pueblo, ya ese poder constituyente va diciendo fuera Petro. Pero mientras tanto, resulta que los gestores de paz de la guerrilla seguían haciendo de las suyas, porque ellos día a día parecen ser los que están urdiendo el famoso acuerdo nacional. Ellos siguen avanzando, ellos siguen tomando poder. ¿Para qué? Para obligar a las personas en donde ellos tienen poder a votar como ellos quieren. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que todos estamos viendo. Esto sin contar las denuncias que hizo Olmedo López, y dijo que parte de los dineros, la UNGRD, iban para contratos para el ELN. No contratos a través de las mesas de negociación, no. Contratos de obra civil en aquellos sectores, en aquellos territorios donde tienen ya soberanía estos grupos guerrilleros. Impresionante. Pero resulta que aún así, Petro dijo esto en el Congreso. Me alegra a mí en el corazón. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Obviamente, es tan absurdo esta afirmación que ni siquiera los congresistas, que son los beneficiarios de toda esta corrupción, de toda esta repartija de mermelada, pudieron contener, reírse de semejante frase tan descarada y tan imaginaria y tan fuera de contexto y alejada totalmente de la realidad colombiana. Todo lo contrario, esta fue la radiografía que hizo a la perfección el congresista Daniel Carvalho. Hace un año en este mismo lugar expresé un mensaje de preocupación por la situación del país. Hoy reitero mi mensaje de preocupación, pero también es un mensaje de desilusión. Preocupación porque el país no va bien en seguridad, por ejemplo, no va bien en términos de transparencia y de confianza institucional, por mencionar algunas cosas, no va bien administrativamente, a juzgar por los pobres indicadores de ejecución y por la altísima rotación en los ministerios, que hace difícil el trabajo de ustedes para gobernar y de nosotros para hacer control político. Y hablo de desilusión porque este recinto, señor presidente, que tantas veces lo vio brillar, y este país que mayoritariamente votó por usted y creyó en usted, ahora lo ve permanentemente atacando a la prensa, irrespetando al Congreso y además con una cantidad de funcionarios y aliados implicados en casos graves de corrupción. Nada de eso hubiera sido tolerado por el congresista Gustavo Petro. Y el discurso de Carvalho me llamó especialmente la atención
porque él fue uno de los que apoyó a Petro, fue uno de los que creyó en las intenciones de Petro. Una cosa fue el discurso del Petro congresista y otra totalmente distinta, el gobierno de Petro. Carvalho lo define muy bien. Las asociaciones de Petro. El detrimento en la seguridad que está presentando el país. La inestabilidad institucional. La pésima administración, es decir, un desgobierno total. No se pueden dejar de lado, obviamente, los discursos de Miguel Polo Polo. Hoy podemos decir que en Colombia hay un nuevo frente, y ese frente se llama Frente Casa de Nariño, un frente en donde usted, Gustavo Petro, es el comandante, un frente que es cómplice de la masacre que están sufriendo hoy los miembros de nuestra fuerza pública, en donde cuando los miembros de nuestra fuerza pública ruegan por refuerzos a sus superiores bajo las ráfagas de las metralletas y de los fusiles de la guerrilla en el monte, ustedes, gobierno nacional, hacen esto. Se tapan los ojos y se tapan los oídos. Ni el discurso de Miguel Turbay. La constituyente solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales. A unos para mantenerse vigente y a usted para mantenerse en el poder. Sin embargo, en Colombia no habrá constituyente. Y por fuera de la ley, mucho menos. Y tampoco un fast track que pretenda violar la Constitución. Pero muchos dirán, no, es que esa es la oposición. Por eso traje a colación el de Daniel Carvalho. Porque me pareció que es una radiografía absolutamente perfecta y coherente de una persona que está usando el criterio, la sana crítica y no el fanatismo o no lo que se podría pensar desde la oposición, que simplemente es con el ánimo de oponerse, pero sin realmente tener argumentos. Entonces, lamentable ver que en el Congreso no se habló del juicio político, no se habló de la violación del presidente al artículo 109 de la Constitución. Se vio más de lo mismo. Finalmente, los que quedaron elegidos a las correspondientes presidencias es absolutamente nefasto. Y aquí lo único que queda es que el pueblo se una. Uno, a pedir el juicio político. Y dos, a defender las fuerzas militares, el Estado de Derecho, porque las milicias van adquiriendo, van ganando terreno día a día. Y si seguimos así, el día de mañana ya no haremos los honores a nuestras fuerzas militares, sino que terminaremos obligados a rendirle honores a las milicias de las guerrillas, de las FARC, del ELN, a la Guardia Indígena y a la Primera Línea. Absolutamente oprimidos y viviendo el caos que está viviendo hoy en día Venezuela. Feliz tarde.